Muy buenas noches, Michelle. Buenas noches a todo el público aquí presente. Y bueno, sí he estado saludando a varios por los comentarios que han estado colocando. Ulises también, muy buenas noches, el último que ha saludado por ahí. Y bueno, el día de hoy tenemos nuevamente el agrado de poder compartir con todos ustedes uno de los tópicos que está siendo altamente demandado, que respecta mucho a lo que es la gestión de datos, que es en este caso el gobierno de datos. Y vamos a ver ahora como punto de partida, porque muchos de nosotros quizás hemos escuchado por ahí qué cosa es gobierno de datos, pero todavía no lo hemos visto de forma tangible en alguna de las organizaciones que venimos trabajando. Entonces vamos a ver una aplicación de cómo se haría este roadmap de gobierno de datos desde cero. Y bueno, para ello vamos a empezar y entonces voy a compartirles mi pantalla sobre la dinámica del webinar. En sí va a haber un periodo al finalizar de preguntas en los cuales ustedes van a poder realizar las consultas que tengan respecto al tópico que vamos a tratar el día de hoy. Así que esperamos ahí poder interactuar, que este espacio sea un espacio así colaborativo en el que todos tenemos distintos puntos de vista, y eso es algo que enriquece bastante cada ponencia, en los trabajos también, porque eso da diversos tipos de criterios que nos pueden ayudar a nosotros a poder esclarecer muchas de nuestras dudas y seguir aprendiendo más. Así que esperamos eso y que esta noche todo sea muy bien, con la bendición de Dios. Bueno, empezamos. A ver, sobre el roadmap de gobierno de datos aplicado desde cero. Ese es el tópico que vamos a tratar el día de hoy en este webinar, pero para ello primero me voy a presentar para que me puedan conocer a ver, ¿no? Para que me puedan conocer. Yo soy Richard Adrián Quisperapa, de formación soy ingeniero de sistemas, y también un saludo para todos mis colegas, porque también hemos estado de celebración por el Día Internacional del Ingeniero de Sistemas. Así que un saludo a los ingenieros de sistemas que se encuentran aquí. Y soy de Lima, Perú, estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo especializaciones sobre DAMA, que es la Organización Internacional de Gestión de Datos, Data Management. También en Oracle, en las nubes también, que son Azure y AWS, también en GCP. Luego en visualización, en Power BI, en SQL Server, y también en analítica con temas de Python y R. Bueno, sobre mi experiencia, para que también me puedan conocer un poco más, he elaborado en estas empresas que están aquí, en la primera del sector de, de pensiones, como estoy actualmente con el rol de Data Governance Lead. Lidero toda la estrategia de gobierno de datos y el despliegue de los dominios de cada uno de los datos, y también de analítica, ¿no? Luego, en mi anterior trabajo, como proyectos de Data Governance, BI y Analytics, también he visto automatizaciones de procesos BI, explotación de información, en el área de BI y Data Warehouse, también en una empresa de telecomunicaciones, en la cual desarrollaba también procesos automáticos, y también viendo procesos de facturación electrónica y migración de base de datos en esta empresa de aquí, importadora de modos. Y sobre las certificaciones internacionales que también poseo sobre gestión de proyectos, en proyectos tradicionales, la certificación CPM del PMI, y de Scrum Master y Scrum Developer en gestión de proyectos ágiles. Y también en la nube, que también estoy adentrándome mucho más en lo que es Azure, ¿no? Para lo que es la capa de analítica, también la capa de gobierno que tiene con Azure Purview. Es una capa que recién tiene poco tiempo en el mercado a comparación de la competencia, pero que poco a poco está siendo muy fortalecida, ¿no? Y que bueno, más adelante esperamos tener una ponencia también respecto a ello. Bueno, entonces continuamos. Y ahora sí vamos a iniciar con lo que es esta agenda. Tenemos 3 puntos para revisar hoy: una introducción, luego ya adentrándonos a lo que es gobierno de datos, y por último, ver lo que es el roadmap de gobierno de datos y cómo aplicarlo esto desde cero en nuestras organizaciones. Empezamos con la introducción. Vemos en este caso que los datos
anteriormente no eran considerados como una parte central, ¿no?, de un entorno digital o no solamente en un entorno digital, sino de un entorno empresarial. Veíamos que antes solamente se basaba en lo que es tres pilares, ¿no? Personas, procesos y tecnología. Pero esto, debido a esa transformación digital que está viendo ahora últimamente y que ha sido impulsado por este contexto que ha sucedido en la pandemia, que ha agilizado mucho este tipo de cambio, lo que pasa es que aquí la data se está convirtiendo en una parte central en este triángulo, ¿no?, que anteriormente era solo tres, ahora son cuatro con la data, pasa a ser un producto principal, ¿no?, de los sistemas de información, tanto por el lado tecnológico, ¿no?, porque hay software que generan información, igual procesos, ¿no?, porque los procesos o crean o también usan información. Y las personas también, que son los que ellos toman decisiones en base a datos, ¿no? Y eso es lo que últimamente ahora en las empresas se conoce como una cultura data-driven, ¿no?, que es una cultura impulsada por los datos. Entonces, la data está pasando a ser una capacidad central en este entorno que cada vez se está convirtiendo más digital, ¿no? Y eso hace que esta data se sustente tanto en las personas, ¿no?, porque son los que usan esa data, operan la data, por los procesos también, porque ellos dependen de los datos, ¿no? Se crean procesos, ¿no?, o también usan los procesos. Y las tecnologías, ¿no?, porque las tecnologías a nosotros nos permiten impulsar la generación de la data a través, por ejemplo, una de ellas, de todas las tecnologías que están alrededor de un sistema Big Data, ¿no?, que es otros de los impulsores sobre la data, ¿no?, que tenemos en estos últimos años. Luego, ahora, pero nosotros, si tenemos datos y vemos que este se está convirtiendo cada vez más en un valor o en una capacidad central, nosotros tenemos que ver que los datos se están convirtiendo en una capacidad central debido a que estos generan valor. Nosotros, cada vez que almacenamos datos, procesamos estos datos, estamos nosotros generando información relevante que la misma empresa puede consumir y las áreas estratégicas pueden usarlo para poder tomar decisiones que puedan orientar o direccionar el rumbo de la organización y cumplir con los objetivos que ellos tienen. Porque hay que recordar que siempre todo lo que hagamos en base a datos tiene que apuntar siempre a poder cubrir, ¿no?, o aportar a un objetivo de la organización. Y ese objetivo siempre está sustentado en indicadores, en, en medidas que pueden a la empresa poder generarle algún tipo de rentabilidad, ¿no?, de alguna u otra manera. Y ahora, ¿cómo generamos valor a través de los datos, ¿no? Tenemos que los datos inicialmente son ingestados, ¿no?, que es el término que se utiliza para poder extraer datos de cualquier tipo de fuente hacia un repositorio central. Una vez que los tenemos ahí, lo que hacemos es prepararlos, ¿no?, explorarlos, generar modelos, ¿no?, modelos analíticos que nos van a permitir a nosotros generar índices relevantes. Luego de eso, lo precisamos, ¿no? O sea, quiere decir que también vamos a ir ajustándolos, ¿no? Quizás hay algunos indicadores internos dentro del modelo, ya sea estadístico, matemático, que usemos, y esto ya lo personalizamos luego a cada uno de los usuarios que van a utilizar la información o requieren de esta información para poder tomar sus decisiones. Y por último, a través de esas decisiones, se impacta en los indicadores que generan valor, ¿no? Por ejemplo, el tema, no sé, vamos a suponer campañas de marketing especializado para clientes o personalizado. También el tema de poder explotar información a través de cuadros de visualización en el que veo indicadores quizás de ventas, ¿no?, o indicadores financieros, ¿no?, que manejan cada una de las áreas, ¿no?, en este caso mencionadas. Entonces, podemos generar valor así para poder direccionar esas tomas de decisiones. Pero todo esto, detrás, ¿no?,
mientras nosotros tengamos datos que sean de mayor calidad, nuestra decisión va a ser mejor ajustada, ¿no? O sea, vamos a poder tomar una decisión mayor acertada. Entonces, necesitamos que por detrás de todo esto haya una estrategia también de calidad de datos, ¿no? Para poder disponer de data correcta y óptima para la generación de valor, ¿no? A través de la analítica, ¿no? Y bueno, ¿y qué nos menciona el DAMA? DAMA es una entidad que, bueno, por sus siglas es Data Management, que se encarga de la gestión de datos a nivel internacional. Tiene capítulos en varios países, incluido en el Perú, en el capítulo de Perú, y tiene su guía, ¿no?, de buenas prácticas, que es el DMBOK. Está en la versión 2 del 2017, y nos dice que un dato ubicado en un contexto da un lugar a información, ¿no? Da lugar a información. Si le añadimos inteligencia, obtenemos conocimiento, que combinado con una buena estrategia genera poder. O sea, tenemos que procesar la información para que éste se vaya transformando, ¿no? De dato pasa información, luego conocimiento, y ya cuando a este conocimiento le agregamos una estrategia, nos genera poder, ¿no? Poder para poder generar valor. Entonces, es algo importante que debemos tener en cuenta. Pero ahora, si sabemos que el dato nos genera valor, todo lo que nosotros tenemos considerado dentro de una organización que nos genera valor viene a ser un activo, ¿no? Porque nos va a generar rentabilidad. Entonces, los datos son un activo dentro de la organización porque generan valor. Pero este activo es un activo importante, claro, pero muchas veces tiene diferentes tipos de visión de acuerdo al área que lo usa, ¿no? Por ejemplo, un área de negocio, normalmente, ¿para qué usa el dato?, ¿no? ¿Cuál es su importancia? O sea, cuando le hablan de datos, lo que primero se le viene a la mente es, mis indicadores, mis cuadros de visualización, ¿no? Los tableros de seguimiento que tengo para mis indicadores críticos de procesos, o por ejemplo de ventas, ¿no? Va más relacionado al uso que le dan a ese dato, ¿no? Para que pueda ellos quizás tomar sus decisiones, ¿no? Internamente y todo eso, ¿no? Hacer sus controles y todo ello. Pero ahora, si nosotros vamos y le preguntamos a un usuario que opera en TI, ¿no? ¿Cómo ve el dato, no? O sea, si le preguntan, a ver, para ti, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante el dato? Y ellos lo único que dicen, bueno, nosotros tenemos que almacenar y procesar esos datos, ¿no? Lo ven de forma más técnica, ¿no? Porque quizás ellos día a día luchan con los procesos de datos, de información que tienen, y tienen que hacer que esa parte operativa, ¿no? La parte de soporte de procesos, fluya, ¿no? Que si se cae algún proceso, volver a levantarlo, si hay algún error, corregirlo, para que esto pueda al final procesarse y estar disponible a tiempo, ¿no? Porque si también hay un periodo de tiempo en el que el proceso se cae y no es levantado, entonces esto perjudica la entrega de información. Entonces, tenemos ahí dos visiones, ¿no? Uno que usan los datos y el otro que quizás hasta lo ve como un dolor de cabeza, porque a veces los procesos son muchas veces bien grandes y también a veces demora mucho su procesamiento. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí con este dato es que se puedan sincronizar esas visiones tanto del lado del negocio, que al lado del negocio le gusta que todo esté a tiempo, que puedan estar toda su información de forma correcta, adecuada, y quizás al de tecnología de información, lo que le importa es que el proceso de información, ¿no?, que generan los datos termine a tiempo, ¿no? Pero muchas veces también eso quizás juega con un papel en contra, que es el tema de la calidad, ¿no? Pero tienen que haber una sincronización entre estas dos visiones, ¿no? Y eso apunta hacia este lado que está aquí, que justo que estoy indicando, el tema de recursos, ¿no? Recursos, el producto y el mismo activo que tenemos en los datos, que estos nos van a permitir a nosotros poder generar rendimiento, ¿no? El recurso genera rendimiento, el producto que sea entregado de calidad, y el activo debe ser gestionado, ¿no? O sea, el dato debe ser gestionado. Entonces, una vez que nosotros podamos sincronizar esto, que ambos se entiendan, ¿no?, sobre las mismas visiones, que los dos, tanto
negocio como TI usan los datos, que ese dato es importante, que no solamente sirve para un uso y que no solamente sirve para ser almacenado y procesado, sino que como tal, ambos deben tener una visión de que ese dato es muy importante y que debe generar un valor a la misma organización. Bueno, entonces, vamos luego con lo que es la gestión de la información, ¿no? O sea, si ya bien tenemos bien claro que el dato es un activo importante dentro de la organización, lo que nosotros debemos hacer es gestionarlo de manera correcta, ¿no? De la forma adecuada. Y a ver, ¿y cómo se realiza esta gestión, ¿no? Normalmente en las organizaciones, ¿no? Tenemos que los datos vienen a ser los inputs de esta gestión, ¿no? O sea, nosotros recopilamos datos de diferentes fuentes, ¿no? Quizás en la misma organización hay diferentes áreas que generan datos, entonces las consumimos, ¿no? Las centralizamos dentro de un repositorio de información. Por ejemplo, puede ser una base de datos, ¿no? Quizás dentro de un data warehouse, o si ya hablamos no solamente de data de tipo estructurada, que es el data warehouse, sino hablamos de data no estructurada, semiestructurada, ya se hace dentro de un entorno Big Data, puede ser un Data Lake, ¿no? O alguna otra solución, ¿no? Un Data Fabric, un Data Hub, ¿no? Dependiendo cómo está el nivel también de la organización en temas de procesamiento de información. Y esto puede ser de forma local o lo puede hacer también en la nube, ¿no? Que es otra de las tendencias que está en los últimos años está muy fuerte, ¿no? Inclusive en las últimas organizaciones que he estado elaborando, ha ido migrando, ¿no? Esta información hacia la nube, ¿no? Entonces, es algo que se nota y que cada vez también se demanda eh, más mano de obra, o sea, hay más trabajo también para gente que conoce de la nube, que trabaja con nube, en las distintas nubes, ¿no? Y las tres más conocidas está Azure, AWS y también GCP, ¿no? Que son las tres más conocidas. Entonces, también, ¿no? Se gestiona la información en la nube, ¿no? O también, algunos que quizás recién están empezando, lo hacen solamente guardando en archivos, ¿no? Quizás lo hacen a través de Excel, u hojas solamente de cálculo o CSV, ¿no? Que también es válido y también se puede hacer una gestión de la información a través de esos archivos. No, no necesariamente se puede aplicar dentro de una tecnología muy avanzada, ¿no? Respecto a lo que es gestión del dato. Y al final, luego de que se almacena, también se procesa, ¿no? Y por último, se usa la información, ¿no? Se usa en las diferentes áreas, ¿no? Que usan la data para poder tomar sus decisiones, ¿no? Para poder hacer un control a sus indicadores, ¿no? Dentro de sus procesos, o también hacer una visualización de cuadros de mando, tendencias, o hasta aplicar ahora lo último que estamos viendo también, que es bastante la analítica, ¿no? El tema de Machine Learning, la inteligencia artificial, ¿no? Que ya va con un uso más allá que se le está dando al dato, ¿no? Entonces, tenemos este diagrama con la gestión de la información y a lo que apunta siempre el gobierno de datos en esta gestión de información es poder tener un control del dato en cada una de esas fases, ¿no? Desde la ingesta, ¿no? O la creación misma del dato, la ingesta, el almacenamiento, el procesamiento, hasta llegar a la explotación, ¿no? Internamente, el gobierno de datos también ve lo que es la gestión del dato para poder en sí aplicar las reglas de calidad, ¿no? Asociadas al dato, tener la trazabilidad del ciclo de vida del dato, ¿no? Para saber cómo se crea y luego si en el camino sufre algún tipo de cambio, ya sea en su nomenclatura, en su estructura, ¿no? O en los diferentes estándares que pueda también establecer la organización. Entonces, tenemos que tener un control sobre el ciclo de vida de este dato, ¿no? Desde que se crea hasta el uso, ¿no? Y la disponibilidad de esto. Ahora, a lo que apunta siempre es que podamos tener la información, todos los datos lo podamos tener de forma centralizada, porque de forma centralizada es lo que a nosotros nos permite poder hacer un mejor gobierno de estos datos, porque así vamos a poder aplicar en sí un estándar, ya sea de calidad de datos, ¿no?
y podemos hacer un tratamiento más específico a esos datos, ¿no? Podemos gobernarlo ya de diferentes ángulos, ¿no? Pero de todo hacerlo de forma centralizada, ¿no? En un repositorio de información que podría ser, como ya lo iba adelantando, ¿no? Una base de datos, también podría ser un datamar, porque un datamar también nos permite a nosotros poder gestionar los datos. Y un datamar, bueno, está más orientado hacia una unidad de negocio, ¿no? Porque es por donde explota la información, ¿no? O un data warehouse, que ya es un repositorio de información centralizado y unificado que tiene una organización. De ahí recibe la información de todas las áreas y centraliza esa información. O también a través de un data lake, ¿no? Un data lake ya es, si los anteriores solamente hablaban de datos de tipo estructurado, o sea, de forma tabular, como tablas, el último, el data lake, incorpora también datos de tipo no estructurado, como son los audios, ¿no? Lo que se genera ahora más, ¿no? Porque utilizamos nuestro smartphone y en nuestro smartphone podemos tomar fotos, enviar esas fotos y ya ese es un dato, ¿no? O un audio, o un video, o una, ¿no? O a través de, no sé, de diferentes canales, ¿no? WhatsApp, redes sociales, ¿no? O también de tipo semiestructurado, ¿no? Con los archivos conocidos como el XML, los archivos JSON, ¿no? Que son semiestructurados, ¿no? De forma jerárquica. Entonces, lo que se busca siempre es tener la data de forma centralizada para que esta data sea mejor gobernada, ¿no? Bueno, ahora pasamos a lo que es el gobierno de datos. Vemos una definición aquí de, primero, la definición de Dama, a través de su DMBOK, que es su libro de buenas prácticas, donde dice que es el ejercicio de autoridad y control, que es la planificación, seguimiento y ejecución sobre la gestión de activos de datos. O sea, lo que nos permite a nosotros es poder tomar una autoridad y poder controlar estos datos a través de la gestión de los activos de datos. Nos permite gobernarlos a través de estos, ¿no? Haciendo planificación, seguimiento y ejecución, ¿no? A través de diferentes políticas, estándares que se aplican dentro de la organización. También hay una consultora que es muy, bueno, muy reconocida en temas de gobierno de datos, que también es Power Data, que nos dice que es la capacidad de una organización para poder gestionar el conocimiento que tiene sobre su información. Permite gestionar, ¿no? O sea, los dos hablan de gestión, ¿no? Gestión de activos de datos, gestión del conocimiento que tiene sobre la información, ¿no? Y acá hay una que es también es un concepto, pero mucho más completo, de IBM, que dice que es una disciplina encargada de la orquestación de gente, procesos y tecnología, que permite habilitar a una compañía a impulsar la información como un recurso de valor empresarial, usando la mejora de la calidad de datos. Y aquí lo que quiero resaltar es que este concepto que está aquí resalta lo que es la gente, los procesos y la tecnología. Eso es justo lo que coloco aquí en este gráfico, ¿no? Procesos, personas y tecnología. ¿Y esto por qué? El gobierno de datos necesita de estos tres ejes para poder realizar el tema de la aplicación de sus políticas, ¿no? De toda su estrategia de gobierno de datos, porque es necesario, ¿no? No podemos prescindir de las personas porque las personas son las que van a asumir roles dentro de este gobierno de datos, dentro del marco de gobierno de datos. Los procesos también, porque tenemos procesos internos que nosotros nos permiten generar datos o usar datos, ¿no? Y es lo que nosotros debemos gobernar, ¿no? Y la tecnología, ¿por qué? Nos apoya a nosotros para poder utilizarlo a través de herramientas tecnológicas como software para la gestión de datos y también para el tema misma de procesos, ¿no? Entonces, necesitamos de estos tres ejes, tanto gente, procesos y tecnología, para poder desplegar la estrategia de gobierno de datos en una organización. Es muy importante esos tres. Y les diría que, bueno, según la experiencia también,
El tema más crítico a tratar en estos tres es el tema de personas, porque a veces las personas son reacias al cambio, ¿no? Y el gobierno de datos siempre tiene un control sobre la gestión del cambio. Entonces, esto es lo que nosotros vamos muchas veces en la aplicación de gobierno de datos, vamos a tener que, como se dice en un término coloquial, evangelizar a las personas, a las diferentes áreas en gobierno de datos, ¿no? Para poder hacer que ellos se sumen a este gobierno de datos, ¿no? A esta transformación respecto a la gestión del dato, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer también con las personas, ¿no? Para poder hacer que este gobierno de datos se despliegue de una forma correcta. Bueno, ¿y cuál es el propósito y los objetivos del gobierno de datos? El propósito es que debemos asegurar la calidad de los datos, ¿no? Para la correcta toma de decisiones en los negocios, ¿no? Y lo que vamos a hacer siempre es identificar, definir y disponibilizar la información a través de conjunto de principios, políticas, procedimientos, estándares y buenas prácticas. El tema de principios y políticas y procedimientos, nosotros debemos definirlas, ¿no? Dentro de la organización en la que estamos, de acuerdo a sus necesidades. Y los estándares, que son las buenas prácticas, las tomamos quizás de algunos marcos o frameworks de gobierno de datos que existen también en el mercado, ¿no? Y uno de los más reconocidos es el DAMA, ¿no? DAMA International, que es Data Management. Y bueno, y eso es justo de lo que vamos a tratar el día de hoy, está orientado más hacia lo que es DAMA, ¿no? O sea, tomado en sí de lo que DAMA como buenas prácticas nos refiere a nosotros, ¿no? Y bueno, también hay otros marcos de trabajo, ¿no? Como Serget, está también COVID, que también tiene como gobierno de TI, pero tiene un apartado pequeño para gobierno de información, ¿no? Y también está el ISO, ¿no? Pero en este caso es orientado más hacia la información como tal, ¿no? Dentro de TI, ¿no? Entonces, sí tenemos otros marcos de trabajo, pero bueno, el más reconocido, como digo, a nivel internacional es el DAMA. Bueno, sobre los objetivos, tenemos que va apuntado siempre a lo que es el alineamiento hacia las estrategias que tiene la organización. Siempre nosotros, cada vez que vamos a buscar desplegar el gobierno de datos, tenemos que apalancarnos de un objetivo de la organización. Porque si no lo hacemos desde un objetivo de la organización, muchas veces no, nuestro despliegue, nuestra iniciativa no va a ser tomada en cuenta, ¿no? Porque al final no va a apuntar hacia lo que la organización está dirigiendo sus esfuerzos, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar que se alinee o que nosotros nos apalanquemos de un objetivo estratégico dentro de la organización. Por ejemplo, un objetivo estratégico quizás sea que nosotros podamos retener, ¿no? O desplegar una estrategia de retención o fidelización de clientes. Y quizás ahí nosotros podemos utilizar el gobierno de datos, quizás por el lado de que nosotros tenemos que contactar a los clientes de mejor manera, ¿no? Quizás a veces los datos de contacto están desactualizados, entonces buscamos actualizar esos datos de contacto para poder llegar con nuestras campañas de fidelización. Entonces, buscamos ahí una estrategia de despliegue de gobierno de datos a través de la gestión de datos maestros, ¿no? En este caso, lo impulsaríamos a través de la gestión de datos maestros de clientes, ¿no? Que es, en este caso, sus contactos, ¿no? Por ejemplo, puede ser teléfono, correo electrónico, ¿no? O si vamos a enviar algún tipo de notificación a través de su dirección. Entonces, vendría a ser la gestión de datos maestros de clientes. Sería un impulsador de la estrategia de gobierno de datos, ¿no? Y eso sería alineado ¿a qué objetivo de la organización? Quizás al de poder retener a nuestros clientes o poder fidelizar. Entonces, de esa forma nos podemos apalancar de algún objetivo estratégico. Otro punto es la realización de beneficios, y esto va por el lado de poder siempre generarle valor a la organización a través de la rentabilidad,
¿no? Porque muchas veces quizás planteamos una iniciativa de gobierno de datos que solamente permite una mejora cualitativa en un proceso, ¿no? Quizás, eh, por ejemplo, les pongo un caso, ¿no? Un reporte que se genera actualmente, eh, digamos, les demora en tiempo de procesamiento 8 horas para un reporte. Entonces, si nosotros aplicamos estrategias de gobierno de datos ahí, quizás para el tema de homologación de criterios, ¿no? En las fuentes, o el tema también nos apoyamos de la automatización de procesos, ¿no? O automatización también de las reglas de calidad, y quizás hacemos que ese proceso mejore, ¿no? Lo hacemos quizás ya no en 8 horas, sino solamente hasta en 1 hora, quizás o en menos, ¿no? Menos tiempo. Pero quizás no tiene eso un impacto tan grande respecto a la generación de rentabilidad en la organización. Entonces, siempre debemos apuntar a que esto esté apalancado también en algo que genere rentabilidad, que, que me mueva los indicadores de ingresos dentro de la organización. Así que debemos apuntar a eso. Luego está el tema de optimización de riesgos, ¿no? Por ejemplo, existen muchos riesgos asociados a los datos, y más, por ejemplo, si es que somos una organización que está regulada o supervisada por entidades, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de los bancos, ¿no? Los bancos están, creo que hasta topados, ¿no? En temas de entidades regulatorias, otro sector también el de telecomunicaciones, ¿no? Que tiene sus entidades regulatorias, y que muchas veces, a veces infringimos el tema, vamos a poner un caso nada más, el de datos sensibles, ¿no? Que está asociado a los datos de los clientes, ¿no? Que debemos salvaguardar esta información. Entonces, gobierno de datos también va por ese lado, ¿no? De poder resguardar la información, ¿no? Porque tiene un control dentro de la seguridad de los datos, ¿no? Y más si estos datos son datos confidenciales, datos sensibles que no pueden ser publicados o que no pueden ser accedidos por cualquier persona, ¿no? Inclusive dentro de la misma organización solo tienen acceso a algunos, ¿no? Y otros datos sí son hasta enmascarados, ¿no? O encriptados. Entonces, esa gestión también misma de los datos sensibles se maneja a través de gobierno de datos, ¿no? Y ese es poder cada vez aminorar esos riesgos, ¿no? Que pueden dar un impacto negativo, quizás algún tema de sanción que puede estar asociado, ¿no? Si es que lo incumplimos, ¿no? Y bueno, y otro objetivo va por el lado de la optimización de recursos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Ya sean personas, tecnologías, ¿no? Que van asociadas a procesos también, ¿no? Que nos permiten a nosotros poder también el tema de ahorrar costos, ¿no? Por ejemplo, quizás buscamos o podemos apoyarnos en automatizar procesos, ¿no? Y hacemos que estos quizás dejen de usar tecnología que antes era, que demoraba quizás el tema del procesamiento, ¿no? Estamos migrando quizás de una base de datos tradicional o muy pequeña a una base de datos más potente, o quizás a un entorno Big Data que también procesa la información de manera más óptima para también otros tipos de datos. Entonces, de esa forma también podemos optimizar estos recursos, ¿no? Entonces, lo hacemos de esta forma, ¿no? Y gobierno de datos busca eso, ¿no? En cada uno de estos puntos mencionados. Bueno, ahora para ir viendo un poco sobre los roles de gobierno de datos, que también justo mencionábamos a las personas, ¿no? Que eran parte importante de este gobierno de datos. Vemos que hay roles que van a ser designados a ciertas personas, ¿no? Mira, por ejemplo, el primero que vamos a ver aquí, el data owner, que es el dueño del dato. En este caso, este data owner es el responsable de la definición conceptual de los datos. Y normalmente este es un cargo así estratégico, ¿no? Porque toma decisiones, ¿no? Y normalmente puede recaer sobre un gerente, un jefe, ¿no? Va a depender de cómo esté el negocio, ¿no? Quien quizás tenga mayor autoridad en temas del dato, orientado hacia un dominio del dato, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de un dominio de clientes o un dominio de productos, ¿no? O si ya es más específico, también podemos hablar de subdominios, ¿no? Que es
por ejemplo, de productos, si tenemos tipos de productos, ¿no? Vamos a suponer que somos un banco, ¿no? Tenemos producto, sería un dominio de tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cuenta corriente, ¿no? Entonces, va asociado también hacia cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que hace el data owner en su dominio? Bueno, establece estándares, tiene también los requisitos del negocio y promueve la calidad de datos y su disponibilidad. El data owner, al ser el dueño o propietario de esos datos, de su dominio, también está o toma la decisión de poder eh, aprobar o desaprobar si es que hay algún tipo de intercambio de información o le solicitan información para que él pueda brindarla, ¿no? Hacia otra área, o quizás lo solicita alguna entidad o regulatoria o algo. Este dueño del dato autoriza eso, tiene la capacidad de poder autorizar eso, ¿no? Y si también hay algún cambio sobre sus datos, ¿no? Dentro del dominio, digamos, quieren cambiar la nomenclatura o el estándar en sí de cómo ha sido establecido, entonces él también toma esa decisión, ¿no? Luego está el data steward, que es el responsable de un determinado dominio, con un conocimiento concreto del dato y sus usos, ¿no? Básicamente es el que opera la data en su día a día, conoce las reglas de negocio, las reglas de calidad que van asociadas a cada uno de los datos, y él va a aplicar en sí las políticas de gobierno de datos. O sea, todo lo que se define en gobierno de datos, quizás hay una política de calidad de datos, él las va a aplicar, ¿no? Las aplica a el dato que él, en este caso, está administrando dentro de su dominio, ¿no? Él es básicamente conocido como el administrador del dato. No es el dueño del dato, pero lo administra, ¿no? El dueño del dato sería el data owner. Entonces, trabajan en conjunto, ¿no? Porque administra el dato del cual es dueño el data owner, ¿no? Luego tenemos otro rol más que está en el lado izquierdo, que es el data custodian, que básicamente es un responsable técnico, ¿no? Porque, digamos, si hay algún tipo de cambio o si se va a establecer, no sé, una migración de información, ¿no? De una base de datos quizás hacia otra, entonces lo que hace el data custodian es poder reflejar esos cambios en los modelos o sistemas de datos, ¿no? Quizás se apoya también dentro de las arquitecturas de datos que pueden estar inmersas dentro de esta solución, ¿no? Que quieren dar. Entonces, él apoya con eso, ¿no? La implementación técnica. Luego tenemos un rol que, bueno, lo conocen muchos de ustedes, que es el rol de Data Engineer, ¿no? Él sí sabemos que es un rol netamente técnico, que lo que hace es trabajar con los datos para disponibilizarlos, ¿no? Y, y es responsable de diseñar, construir, integrar datos de varios recursos y administrarlos, ¿no? O sea, de varias fuentes, ¿no? Se trabaja con la data ingesta datos de diferentes fuentes dentro de la organización o fuera de ella, porque también puede consumir desde otras fuentes externas a la organización, ya sea el Internet o quizás otras empresas que brindan información, ¿no? En la cual la empresa quizás compra información, ¿no? Entonces, el data engineer, a través de sus procesos, sus pipelines, ¿no? De carga de información y de descarga de información, lo que hace es alimentar a nuestras bases de datos, ¿no? Hacia nuestros repositorios de información. Entonces, ellos disponibilizan ese dato. Y luego está el tema del data user, que es el responsable de definir las exigencias del uso de los datos, ¿no? Como calidad y disponibilidad, ¿no? Básicamente ellos usan la información, quizás para generar sus reportes, sus tableros de seguimiento, sus dashboards, ¿no? Sus cuadros de visualización, ¿no? Quizás ellos son los analistas de datos que realizan sus dashboards en Power BI, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de rol, ¿no? Que también básicamente es el que nos pide la información, ¿no? Luego tenemos un rol importante dentro del gobierno de datos, que también es el CDO, que es el Chief Data Officer, y él es responsable de delimitar y certificar el cumplimiento y la adecuada puesta en marcha, ¿no? O sea, él se encarga de poder dirigir toda esta estrategia de gobierno de datos, ¿no? Asociada quizás a las políticas, al tema de seguridad también, y lo que hace es que toda esta estrategia siempre la orienta a poder generar valor a la organización. Él es el que busca
quizás hacia dónde se debe dirigir el gobierno de datos, qué proceso quizás debe tomar como prioritario para que pueda generar valor a la organización, ¿no? Para que esta estrategia de gobierno de datos sea escalable en el tiempo. Entonces, él es el que decide esa dirección del despliegue del gobierno de datos. Entonces, vemos también ahora luego de los roles. Estos roles, cada uno de ellos se usa unas herramientas de gobierno de datos. Y tenemos aquí, bueno, agrupadas en 6 tipos, ¿no? Las herramientas de gobierno de datos. Tenemos en calidad de datos, tenemos lo que son las reglas, los dashboards de calidad de datos, el tema de los controles también a través de los indicadores de calidad, ¿no? Tenemos también ya el tema de diccionario de datos, ¿no? Puede ser un diccionario de datos técnico, de negocio, ¿no? Dentro de negocio hablamos de un glosario de negocio, ¿no? Ya sean de términos de negocio, y los términos en sí, ¿no? Que van asociados a los datos, ¿no? Sabemos que estos diccionarios ya internamente tienen también aquí lo que son los metadatos, ¿no? Que básicamente son los datos de los datos, no sé qué significa un dato. Tenemos ahí los metadatos técnicos, los funcionales y también las métricas, ¿no? Que van asociadas a cada uno de estos datos, ¿no? O sea, serían sus metadatos. Luego está el tema de trazabilidad, que va asociado a lo que es el ciclo de vida del dato, ¿no? Como parte desde su creación hasta su uso, ¿no? O quizás también destrucción del dato, ¿no? Porque hay datos que también se destruyen, ¿no? De acuerdo a la necesidad de la organización, ¿no? Entonces, la trazabilidad del dato me permite conocer el end-to-end del dato, ¿no? Y para ello, bueno, se realiza también lo que es el linaje de datos, el tema de perfilamiento, ¿no? Para conocer el dato. Luego está el tema del apartado de inteligencia y uso. Aquí el gobierno de datos es necesario siempre aplicarlo a través de casos de uso, ¿no? De iniciativas, quizás impulsado a través de la analítica, que es otro impulsor del gobierno de datos, ¿no? Pero siempre buscamos que vaya asociado a un caso de uso, porque esto nos permite generar algún tipo de rentabilidad, quizás algún tipo de monetización, ¿no? Respecto al despliegue de gobierno de datos. Y también están las herramientas de gobierno y comunicación, que es parte importante también, ¿no? Porque si no comunicamos nuestros avances, no vamos a tener esa llegada a los principales stakeholders, ¿no? Que van a ser los impulsores, que van a ser en sí los influencers en el tema de gobierno de datos, ¿no? Porque ellos van a compartir sus avances de gobierno de datos con otras áreas, ¿no? Los beneficios que están teniendo y el impacto positivo que tiene sobre la aplicación del gobierno de datos en su dominio, y lo van a compartir con los demás, ¿no? Y esto se va a democratizar cada vez más, ¿no? Y eso es lo que se busca con el gobierno de datos, ¿no? Poder democratizar la data para todos, ¿no? Eso es lo que, el objetivo, ¿no? De gobierno de datos, ¿no? Entonces esto lo hacemos a través de las políticas que establecemos, ¿no? Esos principios básicos dentro de la organización que tomamos como puntos de partida, ¿no? Luego el tema de los roles, ¿no? Identificamos aquí los roles, los principales stakeholders, y luego también es el tema de los comités, ¿no? Los órganos que se establecen dentro de la organización para medir los avances en temas de gobierno de datos, ¿no? Ya sea a nivel de estratégico, ¿no? Quizás en la directiva a través de los gerentes, ¿no? Principales gerentes y también el CEO dentro de la organización, o también los comités internos, ¿no? Para hacer seguimientos al tema de los despliegues, medir los indicadores, generar también el tema de la mejora continua, que es algo que también el gobierno de datos siempre evalúa, ¿no? A través de los indicadores. Y bueno, el programa de gobierno de datos también, o sea, todo lo que hemos hasta el momento hablado debe estar soportado en un programa de gobierno de datos. Lo que hace el programa de gobierno de datos en sí es ver una claridad de qué es lo que nosotros tenemos actualmente y hacia dónde queremos llegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de este programa, ¿no? Que en sí involucra, dentro de todo este programa hay varios proyectos, ¿no? Que internamente se pueden ejecutar de gobierno de datos, ¿no? Pero que al final nos permiten tener los datos gobernados. Pero aquí quiero hacer una aclaración, algo muy importante, es que si hablamos de un proyecto, hablamos de un programa, no es que
bueno, como la definición de proyecto, ¿no? Dice que es un esfuerzo temporal, así como lo dice el PMI, ¿no? Es un esfuerzo temporal, o sea, que tiene inicio, que tiene fin, ¿no? En este caso, el gobierno de datos no es un esfuerzo temporal, es un esfuerzo que iniciamos y esto debe continuar, no debería tener final. O sea, tenemos que siempre estar impulsando el gobierno de datos, haciendo una mejora continua del gobierno de datos para que esto eh, sea escalable, ¿no? Durante el tiempo, ¿no? O sea, en todo el tiempo. No es que tiene un inicio y tiene un fin. Y para ello, ¿qué necesitamos, no? Por ejemplo, tenemos los datos gobernados, perdón, no gobernados. Hay una necesidad de gobernarlos. ¿Qué quiere decir? Que quizás no hay una política de seguridad de los datos o de acceso, ¿no? Control de accesos, ¿no? El tema de calidad de datos también no lo hay. Entonces, vemos que hay una necesidad de gobernar esos datos, ¿no? Entonces, lo que nosotros creamos un sistema de gobierno de datos, ¿no? Y ahora, este sistema de gobierno de datos, internamente podemos hacer un seguimiento y control, ¿no? A través de esto, ¿no? Donde vamos a ir, una vez que se despliegue, vamos a ir nosotros haciendo este seguimiento y control, ¿no? Que es algo iterativo, ¿no? Luego, creamos este sistema de gobierno de datos, ahora que toca implantarlo, ¿no? Una vez que lo implantamos, ya vemos el tema de la ejecución de cada una de esas políticas, estándares, buenas prácticas en gobierno de datos, y esto luego nos va a permitir a nosotros poder tener los datos gobernados, ¿no? Pero ahora, si en plena ejecución, ¿no? Nosotros vemos que hay algún tipo de cambio, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Adaptamos los cambios, ¿no? O sea, ingresamos quizás nuevas políticas a este sistema de gobierno de datos, nuevos estándares que quizás necesitamos ajustar o aplicar, entonces hacemos un control de cambios, ¿no? Asociados a a los nuevos cambios que van a venir, quizás. Luego, si es que también dentro de la misma ejecución, ¿no? Sucede algo o no hemos considerado algo quizás, entonces lo adaptamos, ¿no? En marcha, ¿no? Cuando está en marcha, ¿no? Y esto siempre debemos tener en cuenta el tema de gestión del cambio porque siempre vamos a estar sometidos a cambios, ¿no? Dentro de quizás de una normativa, si somos regulados por por algún ente regulador o una superintendencia, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar sometidos a la gestión del cambio. O internamente, ¿no? Quizás hay algún cambio en un proceso que crea o que usa información, entonces también tenemos que tener siempre presente el tema de gestión del cambio, ¿no? Entonces, básicamente este es un programa de gobierno de datos. Ahora lo que sí vamos a ver es el roadmap de gobierno de datos. Aquí es ya donde nos adentramos un poco más a lo que es gobierno de datos y cómo nosotros lo vamos a aplicar, ¿no? En nuestra organización. Bueno, básicamente lo que nos permite el gobierno de datos es poder implantar este gobierno de datos, pero hacerlo a través de las buenas prácticas, ¿no? Considerando siempre, en este caso, lo que nos dice también como buenas prácticas Data Management, DAMA, a través de su DMBOK versión 2, ¿no? Iniciamos primero con una evaluación del nivel de madurez de la organización en temas de gobierno de datos para saber eh, si es que contamos con herramientas de gobierno de datos, si los procesos están eh, estandarizados con las políticas de gobierno de datos, ¿no? Para saber qué porcentaje no está asociado a políticas, ¿no? Estándares que ya han sido establecidos. Y si no, también puede ser de que no los tenga o no haya nada de gobierno de datos, ¿no? Y ahí hablamos de un nivel cero, ¿no? Pero posterior a ese nivel cero hay 5 niveles, ¿no? Que establece el DAMA respecto a lo que es una evaluación del nivel de madurez, ¿no? En gobierno de datos, o también lo que se le llama el assessment. Como segundo punto tenemos la definición de la estrategia, en sí va asociada a la estrategia de gobierno de datos para ver cómo hacer este despliegue de gobierno de datos, ¿no? Y cómo asociarlo quizás también a los mismos indicadores u objetivos dentro de la organización, ¿no? Pues es algo más estratégico. En el punto número 3 vamos a hablar de lo que es la definición del modelo operativo. Esto va asociado a los procesos internos, también el tema de los roles dentro del gobierno de datos, que es definirlos, ¿no?
que esto también ya iría asociado al punto 4, ¿no? Que es la definición de los roles y las responsabilidades en gobierno de datos, que también es parte importante, ¿no? No solamente definirlo, sino también asignarlo a las personas con nombre y apellido, ¿no? Dentro de cada uno de los dominios, ¿no? De las áreas de, ya sea de negocio o de data, ¿no? Y por último, el tema de la creación y seguimiento de métricas, ¿no? Que justo es algo que también les mencionaba, ¿no? A través de la gestión del cambio, el seguimiento, vamos a hacer nosotros una mejora continua de este gobierno de datos, ¿no? Del despliegue en sí. Entonces vamos a ver cada uno de los puntos. Vamos a ver el primero, que es la evaluación del nivel de madurez. En sí hay, bueno, en sí son modelos, ¿no? De madurez que están definidos siempre en términos de mejora, evolución, ¿no? A través de niveles que describen estas características, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un nivel 0 en el cual no hay capacidad, ¿no? De gobierno de datos, o sea, es nulo, en 0. Luego tenemos el nivel 1, que es en sí un nivel inicial, ¿no? Donde básicamente aquí todo lo que se haga respecto a gobierno de datos depende de ciertas personas específicas, ¿no? El esfuerzo. O sea, quiere decir que solamente hay un grupo pequeño de gobierno de datos y quizás aún es incipiente, ¿no? O es un pequeño gobierno de datos, o quizás no lo hay también, ¿no? Pero hay algunos que solamente tienen ese control, ¿no? Del dato, pero es algo mínimo, ¿no? No es en toda la organización. El nivel 2 ya es un nivel llamado repetible, donde dice que la disciplina de un proceso mínimo está implementado, ¿no? O sea, aquí ya se está hablando de los primeros pasos de gobierno de datos en los cuales se va implantando a través de un proceso. Se enfoca quizás en un proceso específico, ¿no? Y está haciendo el despliegue inicialmente, ¿no? En un proceso. Y ya esto luego, como punto de partida, como first steps, para que pueda ser esto ya diseminado a los demás dominios, ¿no? De datos. Luego el nivel 3, hablamos de un nivel definido, y aquí ya hablamos de estándares, ¿no? Que están siendo definidos y que son usados ya no solamente quizás en un proceso, ¿no? Sino ya en más procesos, involucra también el despliegue de más dominios, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un nivel definido, ¿no? Ahora, si hablamos ya de un nivel más, tenemos acá el nivel gestionado, ¿no? Este nivel gestionado, bueno, básicamente es sobre los procesos, ¿no? Ya podemos hablar de indicadores, ¿no? Que pueden ser cuantificados y controlados, ¿no? En temas de despliegue de gobierno de datos. Y por último, el nivel 5, ¿no? Que ya es el top, ¿no? Que hablamos de un nivel optimizado, ¿no? Y aquí los objetivos de mejora de los procesos son cuantificados, ¿no? O sea, ya hablamos aquí de que los procesos en sí están gobernados, todos los procesos que, que están sobre la gestión del dato, ¿no? Que crean o usan información, están gobernados y que muchas veces ya están automatizados también el tema del control, del seguimiento, ¿no? De los indicadores de gobierno de datos, también el tema de calidad, ¿no? Quizás está ya automatizada, que utilizan también aquí herramientas tecnológicas, ¿no? Para el gobierno de datos, ¿no? Quizás hablamos ahí de Colibra, Anjana, Stratio, ¿no? Que son herramientas de gobierno de datos, o también en la nube, ¿no? Que justo les mencionaba Azure Purview, ¿no? Que es una herramienta de gobierno de datos también. O si ya hablamos también de las otras herramientas de informática, ¿no? Que es Axon EDC, ¿no? Con sus soluciones para gobierno de datos, o también de Data Quality, ¿no? El IDQ, ¿no? El Informática Data Quality. Bueno, y aquí, ¿cómo lo hace esta evaluación de madurez? Justo aquí hablamos del CMA, que es el Capability Maturity Assessment, que es la evaluación de madurez de capacidades. Y bueno, esto básicamente es un enfoque, ¿no? Para la mejora de los procesos. Y está basado en este marco de referencia, ¿no? Que es el CMM, que es el Capability Maturity Model, ¿no? Que es el modelo de madurez de capacidades. Y básicamente este describe cómo evolucionan en sí las características de los procesos, ¿no? Desde el inicio hasta la mejora continua, ¿no? Hasta lo más óptimo, ¿no? Entonces, es tomado de este, de este en sí marco de referencia, ¿no? Bueno. Luego, respecto a lo que es la evaluación de madurez,
tenemos que, bueno, en sí es un gran reto, ¿no? El tema de la gestión de los datos, y esto radica que quizás en la capacidad que tengan las organizaciones de realizar una adecuada gestión del dato, ¿no? Conforme a cómo estos evolucionen, ¿no? A través de sus sistemas de información, ¿no? Entonces, justo por eso las empresas realizan esta implementación de un gobierno de datos, ¿no? Primero identificando en qué nivel se encuentran, ¿no? Porque quizás si no hacemos este nivel de madurez y queremos aplicar gobierno de datos, no sabemos desde dónde vamos a partir, ¿no? Quizás vamos a hacer esfuerzos que no van a ir asociados, ¿no? Por ejemplo, el nivel uno, eh, ¿qué nos dice en el primer nivel la evaluación del nivel de madurez? Identificamos que hay un gobierno pequeño o quizás no existe gobierno de datos. Las herramientas son limitadas, ¿no? Asociadas a la gestión del dato. Hay roles definidos, pero están dentro de cada área, ¿no? No están democratizados. Los controles aplicados son inconsistentes, ¿no? Quizás no, hasta quizás no hay controles también, ¿no? Problemas de calidad de datos aún no están abordados, ¿no? O sea, pueden estar incipientes, ¿no? Quizás son conscientes del problema del gobierno, perdón, de la calidad de datos, pero aún siguen trabajando con data errónea, ¿no? Puede ser. Y me ha tocado algunos casos en los que las áreas dicen, bueno, yo sigo trabajando con data errónea, la verdad que no me importa si es que mejoran o no. Pero eso es lo que nosotros debemos trabajar en el tema del aspecto de las personas, ¿no? Para que esto mejore. En un nivel 2 quizás ya hay un gobierno que está siendo establecido, ¿no? Una oficina de gobierno. Las herramientas aún son inconsistentes, pero ya hay algunos procesos que son definidos y también los roles, ¿no? Y que ya están siendo asignados también los roles dentro de este marco de gobierno, ¿no? Luego existe una conciencia creciente sobre la calidad de datos, ¿no? Donde ya vemos que ahí hay quizás un mayor ajuste, ¿no? Respecto a lo que es el tema de las reglas de calidad, los estándares, ¿no? Y todo eso. Luego en el nivel 3, el definido, ya los datos son vistos como habilitadores organizacionales, se asocian quizás a los objetivos organizacionales, ¿no? Para que sean considerados como estratégicos. Luego los procesos y herramientas son escalables, ¿no? O sea, ya son usados de manera quizás también automática. Los resultados de procesos y calidad de datos son más predecibles, ¿no? Porque ya se está aplicando los procesos, los estándares, las normas, las políticas, ¿no? En gobierno de datos. Administrado o gestionado también, el nivel 4. Aquí ya hablamos de que existe una planificación centralizada y también el gobierno ya está establecido. La gestión de riesgos también relacionada con los datos, también son conscientes de ello, ¿no? Quizás impulsan su gobierno de datos en temas de quizás poder aminorar el tema de riesgos, ¿no? Con respecto quizás a algunos temas normativos o de cumplimiento, ¿no? Legal. Luego está el tema de las mejoras medibles en calidad de datos, que también ya empiezan con la mejora continua aquí. Y por último, el nivel optimizado. Aquí los procesos ya son altamente predecibles porque, bueno, también están automatizados. Los riesgos son reducidos, ¿no? Porque hay un control, un seguimiento sobre estos indicadores. Las métricas, ¿no? Están bien comprendidas para gestionar la calidad de datos y los procesos en sí que van asociados a ello. Los procesos, a la calidad de los procesos, ¿no? Estos procesos que generan o usan información, ¿no? Entonces, en esa escala de aquí, de estos 5 niveles, podemos establecer la evaluación del nivel de madurez, ¿no? Que es lo primero que debemos hacer como parte de un roadmap de gobierno de datos, ¿no? Establecer en qué nivel se encuentra de gobierno de datos la organización, ¿no? Para ello sí realizamos el assessment, ¿no? Y el assessment básicamente el proceso es reunirnos con las áreas interesadas, ¿no? Y poder hacerle las consultas respectivas, ¿no? De cómo están sus procesos, ¿no? Si es que hay alguien que opera la data, utilizan herramientas o no, ¿no? Entonces hay una serie de preguntas que podemos hacer, ¿no? Y que también quizás lo podemos ver aquí, ¿no? En esto, ¿no? Aquí hablamos del DMMA, que en sí es un modelo, ¿no? De evaluación de madurez de datos. Y lo que dice que este es un método para clasificar o rankear prácticas que manejan datos, ¿no? Dentro de la organización.
¿no? Y básicamente es para poder describir la situación actual, ¿no? De cómo estamos en gestión de datos, ¿no? Y bueno, y eso al final vamos a realizarlo para poder implantar gobierno de datos y ver desde dónde, ¿no? Desde dónde partimos. Y bueno, y aquí hay algunas preguntas que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, en el nivel 1 dice, ¿existe alguna práctica, disciplina o actividad y a cuántos sistemas se ha extendido? ¿No? Aquí hablamos si es que hay sistemas, ¿no? De información, de gestión de datos, ¿no? Como nivel 2 podemos aplicar también esta pregunta. Dice, ¿esta práctica ya está establecida en nuestra organización? O sea, ¿ya está democratizada para las diferentes áreas o aún no? Para el nivel 3, ¿no? ¿Cuál es el nivel de implementación o eficacia de esta práctica en nuestra organización? O sea, vemos aquí si es que esto ha sido implementado quizás no solamente en un área, sino en varias. Y como pregunta para el nivel 4, tenemos los estándares de los modelos están siendo implementados exitosamente, ¿no? O sea, esto sí ya está siendo, como ya ha sido implementado, ¿no? Si es que anteriormente quizás estaba en otro nivel, todavía quizás no había sido implementado, pero aquí ya lo está, ¿no? Y ya el otro nivel, el nivel 5 sí sería más por el lado de la mejora continua, ¿no? Para que esto sea óptimo y escalable a través del tiempo. Luego, como punto número 2, está el tema de la estrategia. En sí, una estrategia lo que eh, nos permite a nosotros es definir el alcance y el enfoque, ¿no? Para los esfuerzos de gobierno de datos, ¿no? Porque a veces necesitamos establecer esa estrategia para tener una claridad, ¿no? De cuál va a ser el enfoque que nosotros vamos a darle a gobierno de datos, ¿no? Entonces ahí nosotros hablamos de que esto debe ser definido y también articulado, ¿no? De manera íntegra con el negocio, ¿no? O sea, debemos hacer siempre gobierno de datos, la aplicación de este despliegue asociado con el negocio, ¿no? Y con la gestión de datos y también la gestión de TI, ¿no? Porque ellos nos van a permitir a nosotros poder establecer los cambios quizás dentro de los sistemas de información, ¿no? O dentro del mismo ciclo de vida del dato, ¿no? Y normalmente el negocio siempre va relacionado porque el negocio es quien define cuál es la estructura del dato, cuáles son las reglas de calidad del dato, cuáles las reglas del negocio también para la creación de ciertos datos. Entonces siempre debe estar integrado y articulado, ¿no? Nuestra estrategia de negocio, perdón, nuestra estrategia de gobierno de datos. También esta debe ser implementada de forma iterativa, ¿no? O sea, debe ser gradual y esto siempre debe estar de forma iterativa. ¿Por qué? Porque va a haber cambios, ¿no? O sea, cambios en pleno camino que van a tener que ser incorporados, ¿no? Y otra vez se va a tener que desplegar, ¿no? Todo eso incorporando los cambios, ¿no? Y esto a medida que se desarrolla y aprueba, ¿no? Siempre van a haber aprobaciones porque recuerden que hay un dueño del dato y el dueño del dato, el data owner, es quien va a aprobar esos cambios, ¿no? Va a decir, oye, otra vez necesito que se haga este despliegue porque he hecho o voy a considerar algún cambio, ¿no? Y para esta definición de estrategia debemos tener unos productos, ¿no? Establecidos. Por ejemplo, una carta o acta de constitución, ¿no? Un tema de cuáles van a ser las estrategias que van a ser abordadas en el gobierno de datos, ¿no? Incluido dentro de esto las políticas, los estándares que nosotros podemos definir, ¿no? Como gobierno de datos. Luego está el tema del marco operativo y responsabilidades, ¿no? Acá hablamos ya del tema quizás del modelo operativo también de gobierno de datos, que lo vamos a ver también como el siguiente punto, y las responsabilidades que va asociada también a cada uno de los roles, ¿no? Dentro de gobierno de datos, justo los roles que habíamos visto anteriormente, ¿no? El data owner, el data steward, el data custodian, cada uno va a tener responsabilidades dentro de este marco de gobierno de datos. Luego está el roadmap, ¿no? De implementación, ¿no? La hoja de ruta de implementación, y esto va a definir quizás el tema de un flujo de casos de uso, ¿no? De cómo vamos a nosotros a hacer el despliegue de gobierno de datos, ¿no? Y también quizás establece tiempos, ¿no? Para ver cuánto va a demorar este despliegue, en cuánto tiempo vamos a hacer la implantación en los sistemas, ¿no? O quizás también qué es lo que nosotros vamos a requerir como herramientas tecnológicas de apoyo, ¿no? Para poder gestionar el gobierno de datos. Y luego, como el siguiente producto es el plan para el éxito operativo, ¿no?
O sea, aquí vamos a establecer quizás cuáles van a ser los indicadores también que nos van a decir a nosotros, hemos logrado, ¿no?, el despliegue de gobierno de datos, ¿no? Quizás vamos a ver algunos puntos como necesarios de aprobación, ¿no? Para decir, hemos realizado este despliegue del gobierno de datos, ¿no? Aquí están los puntos estratégicos que tenemos que cubrir, ¿no? Quizás por el lado, vamos a suponer, de roles. Hemos establecido estos roles, ¿no? Necesitamos también establecer estas herramientas de gobierno de datos, estos cuadros de control, métricas, ¿no? Y ya eso lo definimos de acuerdo a la necesidad también que tiene la organización de cómo gobernar sus datos. Luego está el tema del modelo operativo, y en sí es decidir qué modelo operativo va a adoptar la organización, ¿no? En sí, que es parte de los pasos iniciales, ¿no?, que debemos realizar en gobierno de datos para poder configurar el programa, ¿no? Y las razones más importantes en sí que nosotros optamos por esto son que en sí describe cómo funcionará el programa, ¿no?, a través de qué tipo de modelo operativo, ¿no? Establece también expectativas de escalamiento y toma de decisiones, ¿no? Proporciona también la infraestructura para la propiedad y la toma de decisiones también, ¿no? Porque vemos una estructura jerárquica, ¿no? Bueno, y en este caso, según también lo que nos propone el Data Management, tenemos tres modelos a considerar, ¿no? El modelo centralizado, el modelo replicado, o también llamado descentralizado, y el modelo federado, o también llamado híbrido, ¿no? Y bueno, en sí también, si nosotros vemos cada uno de estos modelos, también apunta hacia que encontrar en qué nivel de madurez se encuentra la organización, ¿no?, respecto a gobierno de datos, ¿no? Por ejemplo, el modelo centralizado en sí contiene procesos ya definidos para la implementación de gobierno de datos. También determina cómo los datos regirán en una organización. Todos los equipos deben seguir los procesos definidos en este modelo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una oficina de gobierno de datos centralizada, ¿no?, donde todos los roles de gobierno están aquí, están dentro de gobierno de datos, no tanto el dueño del dato, el data steward, ¿no? Los roles que definamos de gobierno de datos están aquí. Y las unidades de negocio están anexas, ¿no? Pero son básicamente porque nosotros vamos a gobernar la información que ellos tienen, ¿no? Y dentro de cada unidad de negocio hay unas regiones, ¿no?, dentro de información, ¿no?, que van a ser aisladas, ¿no? Pueden ser por áreas, ¿no?, o algo así, ¿no? Pero ya internamente sí hablamos ya de algo más específico, ¿no?, que son quizás unidades de negocio pequeñas, ¿no?, que ya van orientadas hacia digamos, un área específica, ¿no? Podemos tener varias áreas. Pero básicamente este es el modelo de datos centralizado, y hay que recordar que el gobierno de datos todos los roles estarían dentro de una oficina de gobierno de datos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pros que tiene este modelo centralizado? Bueno, tenemos un líder que va a ser dedicado de gobierno de datos, que básicamente es un modelo que ayuda mucho en una etapa inicial, cuando recién se está desplegando el gobierno de datos, ¿no? Porque la toma de decisiones es más eficiente, ¿no?, para poder hacer el gobierno, ¿no? Y hay un mejor control de costos, ¿no? Porque el gobierno de datos ya lo optimizaría de acuerdo al uso de sus propios roles, ¿no?, recursos. Pero también hay contras, ¿no? ¿Cuál sería una de las contras? Por ejemplo, eh, como hablábamos que esto era fácilmente aplicado en un programa de gobierno de datos de forma inicial, cuando ya esto crezca, ¿no?, el gobierno de datos ya vaya implementándose en las demás áreas, ¿no?, se vaya madurando, como que ya sería incompatible o seguir o continuar con este modelo centralizado, porque ya habría mucho más roles dentro de la oficina de gobierno, y ya sería un montón las personas, ¿no?, que estarían dentro de esta oficina de gobierno, y ya sería algo más difícil de sobrellevar, ¿no? Lo que se buscaría quizás cuando ya esto sea maduro es que sea un replicado descentralizado, o quizás un federado, ¿no? Bueno, más replicado, ¿no? Bueno, y bueno, se requeriría más tiempo, otra contra, que se requeriría más tiempo para revisar las operaciones, ¿no? Porque tendría que pasarse ya más aprobaciones, ¿no? Ya temas más burocráticos, ¿no?, dentro de este modelo.
Entonces, lo recomendable siempre centralizado es quizás cuando se esté iniciando, ¿no?, el gobierno de datos, porque ahí la Oficina de Gobierno de Datos asume toda la responsabilidad y el gobernar es mucho más sencillo, ¿no? Porque ya hay una cabeza, un líder que toma decisiones. Ahora, en el replicado o descentralizado, este es lo contrario a lo anterior, ¿no? Sí, no hay un único propietario de datos. Ese rol de gobierno de datos está asociado a cada unidad de negocio, ¿no? O sea, los roles de gobierno de datos van asociados a cada negocio, no a un total de la empresa, ¿no?, sino a cada unidad de negocio. Y estos dentro tienen sus áreas, ¿no?, sus dominios de datos, ¿no? Entonces, vamos a ver que los roles van a estar distribuidos de acuerdo a la necesidad en las unidades de negocio, ¿no? Entonces, esto está basado básicamente en comités, ¿no? Todo sería básicamente en comités, ¿no?, donde ya cada departamento puede planificar, puede hacer el mantenimiento de sus herramientas de gobierno como glosarios, diccionarios, y también ya ahí pueden hacer un control dentro de sus diccionarios de forma más exhaustiva y específica a través de sus términos comerciales, ¿no?, sus diccionarios de datos, ¿no? Entonces ya pueden hacer uso de sus recursos técnicos de forma más eficiente quizás, ¿no? Porque ya no va a haber una organización de gobierno de datos a la cual ellos recurran, sino que tienen dentro de ellos, de su unidad de negocio, el gobierno de datos, ¿no? Entonces, esto sí sería, si hablamos ya de ventajas, ¿no?, sería una estructura relativamente horizontal, ¿no?, entre las unidades de gobierno de datos, porque ya estarían replicados en cada unidad de negocio. Y esto sí sería como que uno optimizaría el tema de los tiempos para realizar las operaciones de los datos, ¿no?, a nivel de autonomía, ¿no? Porque ya directamente, si es que hay algún cambio dentro del dato en una unidad de negocio, directamente lo trabaja con gobierno de datos porque el gobierno de datos está orientado a su unidad, ¿no? En cambio acá, si es que hubiera alguna modificación, tendría que ir a gobierno de datos tendría que priorizar, ¿no?, hacer de acuerdo a su carga laboral también, y luego recién volvería y lo aplicaría, ¿no? Pero aquí, ¿no?, de frente, ¿no? Y es relativamente fácil de establecer, ¿no?, porque ya estaría orientado a cada negocio, ¿no?, a cada unidad de negocio. Pero, ¿cuáles serían los contras, ¿no?, si hablamos de contras? Bueno, en sí llegar a un consenso entre las unidades de negocio y de gobierno tiende a llevar quizás un poco más de tiempo, ¿no? Puede ser una contra, ¿no? O a veces es difícil de coordinar y comprometer a los recursos necesarios de los participantes, ¿no? Y bueno, eso podría ser uno de los contras, ¿no? U otro también, que a veces la dirección de los comités puede verse influenciada por quizás aquellos que tienen dentro de esas unidades de negocio tienen poder de decisión más fuerte, ¿no? Quizás o utilizan más recursos, o son más maduros, o tienen mejores resultados. Y por último, tenemos el modelo federado, y este modelo federado en sí tiene múltiples grupos, ¿no? A veces esos grupos, cada uno de ellos tiene una autoridad. Mira, por ejemplo, tenemos a solo una oficina de gobierno de datos, ¿no? Y tenemos ya dentro varias unidades de negocio, ¿no? Y ahora, estas unidades de negocio sí están separadas, no está como en el primer caso todo unificado, y que ya dentro internamente tienen sus áreas ¿no?, en este caso que serían los dominios de datos, ¿no? Y bueno, aquí las organizaciones, bueno, deben aceptarlo si es que varias veces sus equipos tienen diferentes requisitos, ¿no?, de gobierno de datos, ¿no? Y uno de los pros sería de que, bueno, la estrategia empresarial en sí centralizada con ejecución e implementación, ¿no?, estarían descentralizadas, ¿no?, debido a que está ya apuntando a cada una de las unidades de negocio. Y ahora proporciona también la capacidad de centrarse en conjuntos de datos específicos, ¿no?, porque ya los trabajan directamente con las unidades de negocio, ¿no? Y tienen plena autonomía para desarrollar sus normas, políticas, procedimientos a nivel empresarial. Que ya luego solamente le dicen, ya establezco estas políticas y así que gobierno de datos, aplícalo, ¿no? Entonces, el gobierno de datos es el que puede gestionar aquí esa, esas políticas, ¿no? Y ya luego las unidades de negocio solamente lo aplican, ¿no? Pero ahora, ¿cuáles vendrían a ser los contras, no? Que quizás las decisiones tomadas a nivel de grupo, ¿no?, se elevarán a los diferentes superiores para su aprobación, ¿no? O sea, ya es algo más burocrático, ¿no?, y jerárquico, ¿no? Y bueno, y la supervisión de las autonomías de las unidades, ¿no?, de estas unidades de negocio, puede ser un desafío, ¿no? Porque depende quizás mucho
autoinformación, ¿no? Ya que gobierno de datos solamente estaría como un consultor, ¿no? Un facilitador, ¿no? En temas y en políticas, ¿no? En temas de estándares y políticas, ¿no? Bueno, entonces esos serían los modelos que podríamos optar en un gobierno de datos. Como para cerrar, el centralizado sería para un gobierno inicial, ¿no? Donde el esfuerzo está en la oficina de gobierno. El replicado ya para un nivel más maduro, y es lo que se espera también, porque ya el gobierno estaría descentralizado, ¿no? En cada unidad de negocio. Y aquí hablamos de los roles de data que estarían dentro del negocio, los roles de gobierno de datos. Y ahora vamos a ver el tema de la definición de roles y responsabilidades. Tenemos que, dentro de los modelos, por ejemplo, aquí estoy colocando dos, ¿no? De ejemplo, el modelo replicado y el modelo descentralizado, ¿no? Replicado, descentralizado. Ahora, vemos aquí unos roles, por ejemplo, podemos definir inicialmente estos tres roles, ¿no? Como lo estamos viendo aplicado desde cero. El tema del data owner, que es básico, ¿no? Donde vemos que el data owner es el que va a ser el dueño del dato, ¿no? Es el responsable de toda su información, ¿no? Dentro del dominio, de su dominio. Y el data steward como administrador del dato, ¿no? Que es el que opera la información, ¿no? Y estos serían los roles que estarían dentro del negocio, ¿no? Para que estos puedan ser implementados de esta forma, ¿no? Y por último, el tema de los roles de data. Este rol de data en sí es a cargo del data custodian. Y el data custodian, bueno, ya los habíamos mencionado que es responsable de poder implementar los cambios, ¿no? En los sistemas, ¿no? A través de los modelos, la arquitectura, ¿no? Quizás. Y bueno, ¿cómo estaría distribuida en un modelo replicado, ¿no? En el tema de esa distribución de los roles, ¿no? Estaría, por ejemplo, el data owner y el data steward estarían dentro del negocio, ¿no? Estarían agrupados ahí dentro del negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un dominio, por ejemplo, el dominio de finanzas, ¿no? Estos serían usuarios dentro del área de finanzas, ¿no? Por ejemplo, el data owner podría ser el gerente financiero, ¿no? Y el data steward quizás el jefe o el coordinador en sí de finanzas, ¿no? Dentro, o el supervisor, ¿no? Que ya conoce un poco más a fondo cómo opera la data en el día a día, ¿no? Y el data custodian, bueno, sí sería parte del rol de data, ¿no? Podría estar en la oficina de gobierno o también podría estar en TI, ¿no? Dependiendo cómo sea el caso o la organización que se tenga, ¿no? Dentro de la misma necesidad de nuestra organización, ¿no? Porque puede ser que data, o sea, este rol puede ser que también sea un rol de arquitecto de datos, ¿no? Entonces, estaría dentro de la oficina de gobierno o de TI, ¿no? Gobierno de datos o TI. Y bueno, en el modelo centralizado, ¿cómo sería? El data owner sería en este caso, en el lado del negocio, ¿no? Estaría netamente ahí centralizado, ¿no? Solamente el data owner. Y el data steward y el custodian estarían dentro del rol de data, ¿no? O sea, del área ya sea puede ser es que en sí, en las organizaciones puede ser que el gobierno de datos esté dentro del negocio o también puede ser que esté dentro de TI, ¿no? Va a depender también de la estructura que tenga el, la organización, ¿no? Sobre gobierno de datos, ¿no? Pero igual estos dos estarían juntos, ¿no? Como roles de data, ya sea dentro sobre todo debería estar dentro de la oficina de gobierno, estos dos. Y bueno, esa es la definición de los roles y las responsabilidades y cómo se distribuye en cada uno de los modelos, ¿no? Que se deben establecer. Y ahora, no solamente se debe definir, sino debemos hacer que esto se asigne, ¿no? Asigne con nombre y apellido en cada área. Y por último está el tema de la creación y seguimiento de métricas, ¿no? Como punto 5. Hay que recordar que siempre esto nos va a permitir a nosotros poder hacer una mejora continua, ¿no? Porque sabemos que esto debe ser escalable a través del tiempo, ¿no? Entonces las métricas nos permiten saber si el programa está funcionando, ¿no? O si está alcanzando los objetivos que nos habíamos fijado, ¿no? Y esto para llevar a cabo este paso hay que definir un indicador concreto, ¿no? Que sea fundamental, ¿no? Para en sí poder nosotros medirlo, ¿no? Y conseguir las metas, ¿no? Por ejemplo, en temas de valor, ¿no? Nosotros debemos aportar a los objetivos comerciales del negocio, ¿no? O los objetivos estratégicos dentro de la organización, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un caso, ¿no?
de marketing, ¿no? Podemos decir que debe medir esa contribución a esas estrategias, pero asociadas a ventas o a marketing, ¿no? Por ejemplo, unos indicadores podría ser el tema de incrementar las ventas anuales de un determinado producto, ¿no? O de repente reducir el tema de fugas de clientes, ¿no? A través de campañas de fidelización, ¿no? O mejorar la contactabilidad de los clientes, ¿no? Y todo eso. Ahora, eso es con respecto a valor, ¿no? Porque ahí vamos a ver que ya se van a evidenciar a través de esos indicadores si es que generan o no mayor rentabilidad a la organización. Y ahora, como tema de eficacia, este en sí mejora los indicadores de calidad de datos, ¿no? O sea, para ver si esos puntajes de calidad de datos están creciendo o no, ¿no? Porque siempre el resultado de un gobierno de datos es obtener un grado de confiabilidad respecto al dato, ¿no? Para saber qué porcentaje, en qué porcentaje, ¿no? Tenemos esa calidad del dato. Y ahora, esto se monitorea sobre los procesos, ¿no? Que poseen o generan datos, ¿no? Siempre recordemos que todo proceso que genera, que crea datos o que usa datos, ¿no? Van a ser los que nosotros vamos a tener que monitorear, vamos a tener que controlar, ¿no? Porque ellos al final utilizan o crean datos, ¿no? Por ejemplo, uno de los indicadores que podríamos usar ahí es el quizás número de problemas que tenemos respecto a errores en datos, ¿no? Que han sido identificados. Por ejemplo, eh, digamos, a alguno de ustedes en algún correo de una campaña, quizás les ha llegado y en vez de estimado le dicen estimada, si fuera el caso de hombre o mujer, ¿no? Puede ser que cambie haya un error ahí en el tema de calidad de datos con el tema de la generación de ese primer sobrenombre, ¿no? De estimado, estimada, o señor, señora, ¿no? O a veces también hay un tema de error en ingresos de datos, ¿no? En los sistemas, ¿no? Que a veces algunos les colocan, en vez de colocarle 18 años, quizás le colocan, y he visto en algunos casos, poner 180 años, ¿no? Le agregan un cero. Hay errores que a veces cometen en temas de ingresos de datos en los sistemas, ¿no? Entonces, este porcentaje es lo que se tiene que medir, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de datos había en un inicio, ¿no? Y que esto quizás nosotros podemos generar. Vamos a poner una estrategia, ¿no? Les comento una, ¿no? Por ejemplo, si es que hay errores así en temas de datos personales, nosotros no podemos manipular estos datos y corregirlos a nuestro criterio, ¿no? No podemos tocar esos datos. Entonces, quizás lo que se hace es fomentar una campaña, ¿no? Se genera una campaña de actualización de datos para poder corregir estos datos erróneos, ¿no? Entonces, esa vendría a ser una estrategia de cómo aplicar también gobierno de datos para poder mejorar esa calidad de los datos que tenemos. Entonces, eso sería apuntando hacia lo que es la eficacia. Entonces, debemos tener en consideración siempre que no solamente es aplicar gobierno de datos, sino también generar indicadores que nos permitan a nosotros poder eh, eh, hacer un control, hacer un seguimiento de estos y que nos permitan a nosotros saber si es que gobierno de datos lo estamos aplicando de forma correcta y si es que estamos llegando a esos objetivos que queríamos alcanzar, ¿no? Que habíamos definido en nuestra estrategia de gobierno y que esto sí siempre debe ir asociado a las estrategias que tiene la organización como tal, ¿no? Eso es lo que siempre debemos apuntar. Y esas estrategias, obvio que siempre van a buscar generar valor, generar rentabilidad en las organizaciones, ¿no? Entonces, siempre recuerden eso, ¿no? Debemos apuntar y apalancarnos de objetivos estratégicos dentro de la organización para que nuestro roadmap de gobierno de datos, todo nuestro despliegue sea escalable en el tiempo, ¿no? Para que esto pueda también diseminarse, democratizarse a otras áreas, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Porque si hablamos que vamos a aplicar desde cero, tenemos que hacerlo siempre empezando de un área, ¿no? De un dominio, ¿no? Estableciendo un caso de uso, quizás, ¿no? Que nos permita a nosotros generar valor a través de un análisis cuantitativo, ¿no? Porque va a generar un valor monetario y con esto ya nosotros desplegarlo, hacer el control, el seguimiento, ¿no? Mediante todos esos 5 pasos que hemos visto
y que esto ya nos permita a nosotros poder hacer más despliegues, ¿no? Con los siguientes casos de uso que nosotros podamos aplicar. Entonces, esa sería una estrategia que nosotros podríamos abordar y que siempre debemos estar sustentados nosotros, esto mediante resultados, ¿no? Y esto van a ser visibles a través de los indicadores. Bueno, entonces, con esto estamos finalizando el día de hoy este webinar y bueno, muchas gracias a todos los participantes y si desean algún tipo de consulta o algo, inquietud, también es el momento de responderlas y también me pueden contactar en el LinkedIn que está con mi nombre, ¿no? Richard Quispe. Ahí nos podemos ver si es que desean ahondar también un poco más sobre gobierno de datos o temas de analítica y estoy presto pues, también para poder apoyarnos. Bueno, eso sería, no sé si hay consultas por ahí, Michelle, te doy el pase, por favor. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias Richard por acompañarnos el día de hoy. Es un excelente tema, espero que les haya encantado. Muchas gracias Richard, como te indico. Ahora chicos, no se vayan, el día de hoy hay un sorteo de una beca completa, les voy a enviar, a ver, me permiten un momento. Chicos, les estoy enviando la encuesta de satisfacción. Recuerden que tienen que seguir las indicaciones, si no, no podrán recibir la constancia gratuita, ¿sí? A ver, chicos, tienen hasta las 8:40 para que puedan llenar el formulario y comenzamos con el sorteo, ¿sí? A ver, los espero y les voy indicando algunas pautas de la promoción que hay, ¿sí, chicos? Entonces, aquí está. Chicos, el día de hoy tenemos la promoción de Black Week, que es hasta el 29 de noviembre para los siguientes cursos. Y chicos, les voy a enviar de todas maneras el link de donde están los cursos que pueden revisar. Solamente ingresa para el curso de estadística para ciencia de datos con R y con Python, Python para ciencia de datos, Machine Learning para ciencia de datos, SQL y Power BI. Sí, chicos, esos son los cursos que están ahorita en promoción. $49.90 para los extranjeros y 199.90 soles para los peruanos. ¿Sí, chicos? Les envío mi número de celular, igual está en pantalla, como lo pueden visualizar. Ahí está. Mi nombre es Michelle Bardales, se comunican conmigo para los que desean. Y a ver, los espero un momento. A ver, aquí está la página de Facebook, chicos, pueden compartir nuestra transmisión en vivo. Aquí está la encuesta de satisfacción. No se olviden. A ver, chicos, y ahora sí. Ingresan a este link que les indica en la encuesta de satisfacción y acá ponen sí. Una vez que ponen sí, acá ponen su comentario, chicos, y debe estar sí o sí en modo público. En ocasiones a algunos les sale amigos. Sí, chicos, eso lo tienen que modificar de tal manera como lo estoy haciendo yo y lo ponen en modo público. Una vez que den el comentario sobre el webinar de hoy, ustedes ponen publicar. Una vez que está publicado como Joan, le toman una captura de pantalla y eso me lo envían aquí, agregar archivo. ¿Sí, chicos? A ver, los espero. Les doy un tiempo. ¿Sí, chicos? Si tienen alguna duda, igual avísenme, por favor. Los leo de Facebook. Un minuto, chicos, para que podamos ya comenzar.
Listo, chicos. Ahora sí, comienzo, ¿sí? A ver, ¿me permiten un momento? Chicos, ¿están viendo mi pantalla? Denis Palomino. Ahí está. Listo. Hace un momento salió otra señorita, pero parece que no contestó ni en el chat. Sí, chicos, atentos. Ay, atentos a la pantalla. A ver, un momento. Bueno, en este caso, parece que no se han dado cuenta. Bueno, voy a poner ahí, ¿dónde está? A Denis Palomino, ¿sí? Chicos, atentos, por favor. Estoy haciendo el sorteo en vivo. A ver, vamos a hacerlo nuevamente, ¿sí, chicos? Para que no haya... Dime un momentito, chicos, los voy a poner. Chicos, un ratito, ¿sí? Vamos a hacerlo de nuevo. Van a estar los mismos, porque creo que no se ha escuchado. Ya, ¿me permiten un momento? A ver, vamos a ver si se han inscrito más, ¿sí? Permítanme un momento, chicos. A ver. Ya. Se ha añadido uno más nada más, ¿sí? Uno más y comenzamos de nuevo ya. Son los mismos, chicos, los mismos participantes, no crean que son otros, son los mismos, serían 17. Y ahora sí. Ajá. Ahora sí. Beca completa. Chicos, atentos por favor, ¿sí? Beca completa, ahora sí. Luis Gustavo Espino Valenzuela. Ya, chicos. Él sería el ganador el día de hoy, ¿sí, chicos? El audio no se escuchó, Magali, y no dijiste ni presente. Estaba leyendo estaba leyendo el chat y no estás, no respondiste. Por eso es que estoy volviendo a dar. Listo. Listo, chicos. El siguiente martes también va a haber sorteos de beca completa y el próximo viernes. ¿Sí? El ganador sería Luis Gustavo Espino Valenzuela. Por el tema del
A ver, Erika y Denis, me hablan a mi WhatsApp, ¿sí? Y el día de mañana coordinamos con ustedes dos, ¿sí? Listo, chicos. Chicos, el audio no lo activo por tema de, son protocolos de la empresa que no puedo activar el audio. Solo pueden enviar mensajes, yo igual los leo a todos, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Ahí les envío mi número de celular y no se preocupen en conversar conmigo. Yo estoy para ayudarles. Muchas gracias, Richa, por el día de hoy acompañarnos. Mil gracias. Para la próxima te esperamos. Eres muy bienvenido a Data y Analytics. ¿Sí? Chicos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos los ponentes, a los participantes y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Luego. Chao a todos. Erika, no te olvides de hablarme y de